Mi hermanastra me acusó de acostarme con su esposo. Mi padre me echó sin escucharme. Pero cuando el esposo confesó la verdad años después, ella perdió todo y quedó destrozada. Tengo 28 años, trabajo en marketing digital y básicamente llevo casi un año tratando de procesar lo que me pasó con mi familia y creo que finalmente estoy lista para contarlo. Ya sabes, para sacarlo de mi sistema porque honestamente todavía me cuesta creer que todo esto sea real. Supongo que debería empezar por el principio. O sea, no el principio, sino cuando mi papá se volvió a casar después de que mi mamá murió, porque ahí es donde todo este desastre realmente comenzó, aunque en ese momento yo no tenía ni idea. Mi mamá murió cuando yo tenía como 14 años. Fue un accidente de carro súper repentino, y mi papá quedó destrozado. Todos quedamos destrozados, la verdad, pero él especialmente porque habían estado juntos desde la universidad. Pasaron como 2 años y medio antes de que conociera a alguien más, y cuando conoció a Patricia yo me alegré por él, en serio, porque se veía tan solo antes de eso y yo solo quería que fuera feliz. ¿Me explico? Patricia era divorciada y tenía una hija de mi edad, Brittany, y al principio todo parecía estar bien, tipo familia ensamblada normal con los dramas típicos, pero nada del otro mundo. Brittany y yo nunca fuimos súper cercanas, pero tampoco nos llevábamos mal. Era más como una relación cordial donde nos tolerábamos porque teníamos que hacerlo. Ya sabes cómo es. Ella era diferente a mí en básicamente todo. Yo era más callada y estudiosa. Ella era más extrovertida y popular en la escuela. Y creo que eso funcionaba porque no competíamos por las mismas cosas. Cuando nos graduamos del colegio, las dos tomamos caminos diferentes. Yo me fui a estudiar comunicación a la universidad estatal, y ella se quedó en el pueblo, y empezó a trabajar en una tienda de ropa, y honestamente nos veíamos solo en reuniones familiares tipo Navidad o cumpleaños. Brittany conoció a Kevin cuando tenía como 21 años. Él trabajaba en construcción y era un tipo normal, nada espectacular, pero parecía decente, y se casaron súper rápido. Tipo al año de estar juntos ya estaban planeando la boda. Yo fui dama de honor porque, bueno, éramos técnicamente hermanas aunque no nos lleváramos tan bien, y todo el evento fue lindo, supongo, muy típico con decoración rosa y blanco y todas esas cosas. Kevin y yo nunca tuvimos mucha interacción, o sea, nos saludábamos en las reuniones familiares, y ya, él era amable pero no éramos amigos ni nada por el estilo. Básicamente éramos cuñados que se veían 3 o 4 veces al año, y eso era todo. Avancemos a hace como un año y medio. Yo ya estaba trabajando en una agencia de marketing en la ciudad. Vivía en un apartamento de un dormitorio que me encantaba, tenía mi vida organizada y estaba bastante contenta con cómo iban las cosas. Un domingo, como cualquier otro, recibo una llamada de mi papá, pidiéndome que fuera a la casa familiar porque necesitaban hablar conmigo sobre algo importante, y yo asumí que era algo bueno. No sé, tal vez querían organizar una fiesta sorpresa para Patricia, o algo así. Nunca en 1 millón de años habría imaginado lo que realmente estaba pasando. Llegué a la casa como a las 3 de la tarde. Era un día soleado de abril. Lo recuerdo perfectamente porque hacía calor y llevaba una blusa de manga corta azul, detalles random que se te quedan grabados cuando tu vida está a punto de explotar. Y cuando entré por la puerta vi a toda mi familia sentada en la sala con caras súper serias. Mi papá, Patricia, Brittany y Kevin estaban todos ahí. Y Brittany tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando por horas. Y yo inmediatamente pensé que algo terrible había pasado, tipo que alguien había muerto, o tenía cáncer, o algo así. Mi papá me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Era tipo una mezcla de decepción y furia y dolor todo junto, y dijo, «Siéntate, tenemos que hablar contigo sobre algo muy serio». Me senté en el sofá individual sintiendo cómo el estómago se me hacía un nudo porque claramente algo muy malo estaba pasando, y entonces Brittany empezó a sollozar más fuerte, y Kevin le puso una mano en el hombro, y Patricia me miraba con esta cara de tipo asco absoluto, que me hizo sentir como si hubiera hecho algo horrible, aunque no tenía ni idea de qué. Y entonces Brittany dijo, entre sollozos y con voz temblorosa, «No puedo creer que me hayas hecho esto. Eres mi hermana. ¿Cómo pudiste acostarte con mi esposo?» Y yo me quedé ahí sentada procesando esas palabras porque literalmente no tenían ningún sentido. Era como si me estuviera hablando en otro idioma, y por un segundo pensé que estaba bromeando de alguna forma súper extraña, pero todos me estaban mirando con caras de horror, y esperando que dijera algo. Dije, «¿Qué? ¿De qué estás hablando? Yo ni siquiera, ¿qué?» Y mi voz sonaba toda rara porque estaba en completo shock. Y Kevin estaba ahí sentado sin decir nada, solo mirando al piso. Y eso, me pareció raro, pero todo era tan surrealista que no podía procesar nada correctamente. Brittany gritó, «No te hagas la inocente. Kevin me lo confesó todo. Me dijo que ustedes han estado teniendo un affair por meses,
que te encontrabas con él en secreto, que le mandabas mensajes todo el tiempo. Miré a Kevin esperando que dijera algo, que me defendiera, que dijera que todo era mentira, pero él solo seguía mirando al piso sin hacer contacto visual con nadie, y yo empecé a sentir pánico real porque me di cuenta de que nadie me iba a creer, de que por alguna razón absurda, todos habían decidido que yo era culpable sin siquiera escuchar mi versión. Intenté explicar. Dije, esto es una locura, yo no he hecho nada, ni siquiera hablo con Kevin excepto en reuniones familiares. Pueden revisar mi teléfono, mis mensajes, lo que sea. No hay nada porque no pasó nada. Mi papá se levantó del sofá y dijo, ya basta de mentiras. Kevin nos mostró los mensajes. Vimos todo. ¿Cómo pudiste? ¿Hacerle esto a tu hermana? ¿Cómo pudiste traicionar a esta familia así? Y yo dije, ¿qué mensajes? Muéstrenme esos mensajes porque yo nunca le he mandado nada. Y Brittany dijo que Kevin ya los había borrado porque le dolía demasiado verlos. Y yo dije, qué conveniente, ¿no? Porque obviamente si no hay evidencia es porque es todo mentira. Patricia se unió al ataque, diciendo que siempre había sabido que yo tenía celos de Brittany, que siempre había querido lo que ella tenía, y que esto era la prueba de que yo era una persona horrible y envidiosa. Y la cosa es que nada de eso era verdad. Yo nunca había tenido celos de Brittany. Literalmente nuestras vidas eran completamente diferentes, y yo estaba feliz con la mía, pero era como si hubieran creado esta narrativa completa en sus cabezas, y nada de lo que yo dijera iba a cambiar eso. Mi papá me dijo que tenía una hora para recoger mis cosas de mi antigua habitación, que todavía tenía algunas cajas guardadas ahí con cosas de mi adolescencia, y que después de eso no quería volver a verme nunca más, que yo ya no era su hija, que no podía creer que había criado a alguien capaz de hacer algo así. Y yo me quedé ahí parada sintiendo como si el piso se estuviera abriendo debajo de mí, como si nada de esto pudiera ser real, como si fuera a despertar en cualquier momento de esta pesadilla horrible. Intenté una vez más, le rogué a mi papá que me escuchara, que me dejara mostrarle mi teléfono, que verificara mi ubicación en los días que supuestamente había estado con Kevin, cualquier cosa, pero él solo gritaba, vete de mi casa, no quiero escuchar más mentiras, tienes una hora. Y Brittany seguía llorando. Y Kevin seguía sin decir nada, y Patricia me miraba con tanto odio que me daba miedo, y me di cuenta de que no había nada que pudiera hacer en ese momento, que estaba completamente sola contra todos ellos. Subí a mi antigua habitación temblando. Las piernas apenas me sostenían, y empecé a meter cosas en cajas sin realmente procesar lo que estaba agarrando. Fotos viejas, libros, algunas camisetas, lo que fuera. Llamé a mi mejor amiga Emma llorando tan fuerte que apenas podía hablar, y le dije que necesitaba que viniera a recogerme porque me estaban echando de mi casa y no tenía a dónde ir, y ella dijo que iba para allá inmediatamente sin siquiera preguntarme qué había pasado, y eso significó todo para mí en ese momento. Emma llegó como media hora después en su Honda Civic azul. Yo estaba sentada en la entrada con 3 cajas y una maleta, y mi papá ni siquiera salió a despedirse. Solo cerró la puerta y dejó que me fuera así, y recuerdo que me puse a llorar tan fuerte en el carro de Emma que pensé que iba a vomitar. Ella manejó en silencio hasta su apartamento, y cuando llegamos me abrazó y dijo, cuéntame todo. Y yo le conté toda la historia mientras ella me preparaba té y me traía una cobija. Y ella dijo que era obvio que todo era mentira, que me conocía desde hace años, y sabía que yo jamás haría algo así. Me quedé en el sofá de Emma por 2 semanas. Apenas podía funcionar. Llamé al trabajo y dije que tenía una emergencia familiar y necesitaba tiempo, y pasaba los días básicamente mirando al techo y tratando de entender cómo mi vida se había desmoronado tan completamente en cuestión de horas. Intenté llamar a mi papá como 5 veces, pero nunca contestó. Le mandé mensajes que nunca leyó, y eventualmente me di cuenta de que realmente me había cortado de su vida completamente, sin darme oportunidad de defenderme, sin preguntarme mi versión, sin nada. Emma me ayudó a buscar apartamentos y encontramos un estudio súper pequeño en el otro lado de la ciudad. Tipo literalmente cabía solo una cama, un escritorio y una mini cocina, pero era lo único que podía pagar con mi salario y era mío, y supongo que eso era algo. Me mudé ahí con mis pocas cajas y empecé a reconstruir mi vida desde cero. O sea, todavía tenía mi trabajo y mis amigos, pero sentía como si me hubieran arrancado una parte fundamental de mi identidad, porque mi familia había sido súper importante para mí siempre, especialmente después de perder a mi mamá. Pasaron como 2 meses y yo estaba un poco mejor, tipo funcionando en piloto automático, pero al menos yendo a trabajar y manteniendo mi vida en orden. Cuando decidí hacer un último intento de hablar con mi papá, manejé hasta la casa familiar un sábado por la tarde, toqué la puerta, y Patricia abrió, y cuando me vio su cara se puso toda roja de rabia y gritó,
¿Qué haces aquí? Mi papá ni siquiera quiere verte. Dije, solo dame 5 minutos, por favor, solo necesito hablar con él. Y ella dijo, no, vete ahora o llamo a la policía, y cerró la puerta en mi cara. Me quedé ahí parada en el porche por un momento, y podía escuchar voces adentro. Y entonces mi papá abrió la puerta apenas una rendija y dijo, tu madrastra te pidió que te fueras, respeta eso. Y yo intenté decir, papá, por favor, yo no hice nada, tienes que creerme. Y él dijo, ya no eres mi hija, no vuelvas aquí, y cerró la puerta. Y yo me quedé ahí llorando en el porche hasta que una vecina salió y me preguntó si estaba bien y me fui. Los siguientes meses fueron probablemente los más difíciles de mi vida, la verdad, porque no solo había perdido a mi familia, sino que también tenía que lidiar con el hecho de que ellos pensaban que yo era una persona horrible, capaz de destrozar un matrimonio, y eso me carcomía por dentro todos los días. Iba a terapia cada semana. Emma me acompañaba a caminar en el parque local los domingos. Mis otros amigos me invitaban a cosas constantemente para mantenerme distraída, pero siempre había este peso en mi pecho que nunca se iba completamente. Y entonces, como 7 meses después de todo el drama inicial, un martes normal a las 11 de la noche, recibo un email de Kevin. El asunto decía, necesito hablar contigo, es urgente, y yo casi lo borro sin leerlo porque qué podía querer ese cobarde que arruinó mi vida, pero algo me hizo abrirlo, tal vez curiosidad morbosa, o qué sé yo. El email era largo, básicamente una confesión completa de que todo había sido mentira, que Brittany había inventado toda la historia del affair para encubrir su propio affair que había estado teniendo con un tipo de su trabajo por casi un año. Kevin escribió que Brittany le había dicho que me culpara a mí o ella lo dejaría y le quitaría todo en el divorcio, que lo había manipulado y amenazado, y que él había sido un cobarde y había aceptado mentir, pero que ya no podía vivir con la culpa. Dijo que tenía pruebas, screenshots de mensajes entre Brittany y el otro tipo, fotos, todo, y que si yo quería podía mandármelas para que se las mostrara a mi familia. Adjuntó como 15 capturas de pantalla, donde se veía claramente a Brittany mandándole mensajes súper explícitos a un tipo llamado Marcus, planeando encuentros, diciéndole que lo amaba, toda la evidencia que necesitaba. Me quedé despierta toda esa noche leyendo los mensajes una y otra vez, sintiendo esta mezcla de vindicación y furia absoluta, porque finalmente tenía la verdad, pero también me di cuenta de cuánto tiempo había perdido, cuánto dolor innecesario había experimentado por las mentiras de Brittany. Le respondí a Kevin preguntándole por qué había esperado tanto tiempo para decirme la verdad, y él dijo que Brittany finalmente lo había dejado de todas formas, y se había ido con Marcus, y que él sentía que me debía la verdad aunque sabía que no compensaba nada. Le tomé screenshots a todo, lo guardé en 3 lugares diferentes porque no iba a arriesgarme a perder esta evidencia, y al día siguiente llamé a mi papá por primera vez en meses. Contestó después de como 6 timbrazos. Su voz sonaba cansada, y dijo, ¿qué quieres? Y yo dije, necesito que vengas a mi apartamento. Tengo algo que mostrarte. Es sobre Brittany, y lo que realmente pasó. Él dijo que no tenía tiempo para más mentiras mías. Y yo dije, no son mentiras, tengo pruebas reales. Kevin me mandó todo, solo dame 1 hora de tu tiempo, por favor. Mi papá llegó al día siguiente. Patricia vino con él porque supongo que no confiaba en que él viniera solo. Y cuando abrí la puerta los dos me miraron con caras de tipo desconfianza total. Los invité a pasar, les ofrecí café que no aceptaron, y luego saqué mi laptop y les mostré todo, cada screenshot, cada mensaje, toda la evidencia de que Brittany era la que había estado teniendo un affair, no yo. Vi cómo las caras de mi papá y Patricia pasaban de la desconfianza al shock, a la incredulidad mientras leían mensaje tras mensaje. Patricia dijo que tenía que ser falso, que yo había fabricado todo eso para hacerme la víctima. Pero mi papá le dijo que se callara y siguió leyendo, y podía ver en su cara que sabía que era real, que finalmente estaba procesando que me habían hecho algo horrible por nada. Cuando terminó de leer todo, se quedó sentado en silencio por lo que pareció una eternidad, y luego dijo, no puedo creer que hiciera esto. No puedo creer que nos mintiera así. Y yo quería decir, ¿en serio? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Pero me quedé callada esperando que dijera algo más. Mi papá empezó a llorar, lo cual era algo que casi nunca hacía, y dijo, lo siento mucho, lo siento tanto, debí haberte escuchado, debí haberte dado el beneficio de la duda, no puedo creer que te hice esto. Y Patricia también estaba llorando diciendo que no entendía cómo Brittany pudo ser tan manipuladora, que no tenía idea de que su hija fuera capaz de algo así. Y yo solo estaba ahí sentada sintiendo esto de tipo, alivio, satisfacción, rabia todavía. Honestamente era una mezcla de todo y no sabía qué sentir.
Les dije que apreciaba la disculpa, pero que necesitaban entender que no podían, simplemente, volver a mi vida como si nada hubiera pasado, que me habían cortado completamente, que mi papá me había dicho que ya no era su hija, que me habían echado de la casa sin escucharme. Les dije que necesitaba tiempo para procesar todo esto, que no estaba lista para simplemente perdonar y olvidar, y que si íbamos a reconstruir algún tipo de relación, tenía que ser poco a poco, y con respeto a mis límites. Mi papá dijo que entendía, que haría lo que fuera necesario para arreglar esto, que quería recuperar a su hija. Patricia también se disculpó, aunque se notaba que estaba más procesando el shock de lo que Brittany había hecho que realmente lamentando cómo me habían tratado. Les dije que por ahora lo único que necesitaba era espacio, que los contactaría cuando estuviera lista, y ellos se fueron del apartamento prometiendo que me darían todo el tiempo que necesitara. Las semanas siguientes fueron interesantes porque aparentemente mi papá confrontó a Brittany con toda la Brittany Jar evidencia, y ella básicamente no pudo negar nada. Intentó decir que Kevin había manipulado los screenshots, pero era obvio que era mentira, y eventualmente admitió todo. El affair con Marcus, la mentira sobre mí, todo. Mi papá me contó después que Brittany había llorado y pedido perdón, pero que él estaba demasiado decepcionado y furioso para siquiera hablarle. La noticia se regó por toda la familia extendida y los amigos de mis papás, y básicamente todos los que habían creído la mentira original sobre mí ahora sabían la verdad. Brittany perdió tipo todos sus amigos, porque resulta que cuando acusas falsamente a alguien de destruir tu matrimonio para encubrir tu propio affair, la gente tiende a no querer saber nada de ti. Kevin se divorció de ella oficialmente. Marcus aparentemente también la dejó cuando todo se puso público, y ella terminó teniendo que mudarse a otra ciudad porque ya nadie quería nada con ella. Mi papá y Patricia intentaron acercarse a mí. Varias veces. Me invitaban a comer, me mandaban mensajes preguntando cómo estaba, y yo respondía pero mantenía cierta distancia porque todavía estaba procesando todo. Como a los 3 meses de la revelación de la verdad, acepté ir a cenar con ellos, y fue raro pero no terrible. Hablamos de cosas superficiales mayormente, y mi papá se disculpó de nuevo como 5 veces durante la cena. Patricia eventualmente tuvo que echar a Brittany de la casa, porque después de que todo salió a la luz, Brittany se puso súper resentida y amargada, y empezó a comportarse horrible con todos, culpando a todo el mundo menos a ella misma por cómo se había arruinado su vida. Mi papá me dijo que fue una decisión difícil pero necesaria, y que Patricia finalmente había visto el verdadero carácter de su hija. Honestamente no sé dónde está Brittany ahora, ni me importa mucho. Sé que se mudó a otro estado y que no tiene contacto con la familia. Hoy, casi un año después de que Kevin me mandó ese email con la verdad, mi relación con mi papá está en proceso de reparación, supongo. Nos vemos como una vez al mes, hablamos por teléfono cada 2 semanas, y él está haciendo un esfuerzo real por reconstruir la confianza. Pero no voy a mentir y decir que todo está bien, porque no lo está. Todavía hay esta grieta entre nosotros. Este recordatorio constante de que él eligió creerle a Brittany sin cuestionar nada, de que me echó sin escucharme, y eso no es algo que se arregle fácilmente. Patricia y yo tenemos una relación cordial pero distante. Mayormente porque siento que ella nunca realmente procesó su propio rol en todo esto. Tipo, ella también me atacó ese día. También asumió que yo era horrible sin preguntarse si su hija podía estar mintiendo. Pero bueno, tampoco es que alguna vez hayamos sido cercanas, así que supongo que no perdí mucho ahí. Emma sigue siendo mi mejor amiga, y básicamente mi familia real en este punto. Ella estuvo ahí cuando nadie más. Lo estuvo. Me dio un lugar donde quedarme. Me escuchó llorar por horas. Nunca dudó de mí ni por un segundo. Le digo todo el tiempo que literalmente no sé qué habría hecho sin ella, y ella dice que así son las amigas de verdad, pero yo sé que no todo el mundo tiene esa suerte. El otro día mi papá me preguntó si alguna vez podría perdonarlo completamente, y le dije la verdad, que no lo sé, que estoy trabajando en ello, pero que el daño fue muy profundo. Le dije que lo amo, porque es mi papá, y a pesar de todo lo que pasó sigue siendo mi papá, pero que la confianza que teníamos antes probablemente nunca va a volver completamente, y que tenía que aceptar eso. Él lloró un poco y dijo que lo entendía, que nunca se iba a perdonar a sí mismo por lo que me hizo. Y la cosa es que yo tampoco sé si voy a perdonarlo completamente algún día. O sea, lo estoy intentando porque guardar resentimiento no me ayuda en nada, pero tampoco puedo simplemente olvidar que me abandonó, cuando más lo necesitaba, que eligió a Brittany sobre mí, sin pensarlo 2 veces. Supongo que algunas cosas en la vida no tienen finales perfectos donde todo se arregla mágicamente, y esta es una de esas cosas. Pero lo que sí sé es que sobreviví algo que honestamente pensé que me iba a destruir completamente, y eso cuenta para algo. Tengo mi trabajo, mis amigos,
Mi pequeño apartamento que ya no se siente tan pequeño. Y una relación complicada pero existente con mi papá. No es perfecto. Ni cerca. Pero es mi vida. Y la estoy viviendo lo mejor que puedo. La semana pasada mi papá me invitó a su cumpleaños y acepté ir. Y cuando llegué me abrazó muy fuerte y me dijo, gracias por darme otra oportunidad. Y yo pensé, bueno, supongo que eso es lo que hacemos, ¿no? Seguimos intentando, seguimos avanzando, incluso cuando todo se pone horrible e injusto, y sentimos que el mundo se nos viene encima. Seguimos de pie, seguimos respirando, seguimos construyendo algo nuevo con los pedazos rotos que nos quedan, y tal vez eso es suficiente por ahora.